ustedes los avances en el proceso de formulación de la Política Nacional en Discapacidad para el Desarrollo. Un poco para comentarles que desde julio del año 2019, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables incorporó como parte de las políticas nacionales que debieran actualizarse la política en materia de personas con discapacidad. Como parte de este proceso de formulación, en febrero de este año se conformó un grupo de trabajo multisectorial conformado por 14 sectores que se encargan de justamente la elaboración del proyecto de política. Este grupo de trabajo está liderado por el Ministerio de la Mujer, conformado entre otros por la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministerio de Salud, Interior, Defensa, de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de la Producción. Y el CONADIS ejerce el rol de Secretaría Técnica. Este proyecto de política, en realidad, como parte del diagnóstico que se realizó, como parte de los espacios de diálogo que sostuvimos con organizaciones de personas con discapacidad, de la información estadística, de la conversación con expertos académicos nacionales e internacionales, propone como problema público a resolver la discriminación estructural hacia las personas con discapacidad. ¿No? Y ¿por qué decimos discriminación estructural? ¿No? Porque evidenciamos en nuestra sociedad la existencia de relaciones desiguales de poder, que justamente lo que ocasionan es una acumulación de desventajas hacia las personas con discapacidad que limitan el disfrute de sus derechos. Esta situación, si la podemos observar, ha sido a lo largo de la historia, que se ha vuelto una situación colectiva y normalizada, incluso que han existido normas que han creado situaciones de desventaja hacia las personas con discapacidad. Entonces, lo que nosotros tenemos que realizar es justamente reducir, eliminar la discriminación estructural que existe en nuestro país hacia las personas con discapacidad y promover, coadyuvar a que puedan alcanzar su desarrollo integral. Un poco para contarles cuál ha sido la estructuración del documento y lo que vamos a pasar a revisar luego en cada una de las mesas temáticas, son las 3 causas que se han identificado como aquellas que ocasionan este problema público, ¿no? La primera está orientada a la limitación en el acceso a los servicios que garantizan algunos derechos, principalmente aquellos vinculados a la salud, a la educación, a tener un trabajo decente o digno y el acceso a la justicia. Como segunda gran causa están todos los prejuicios y estereotipos que existen en la sociedad hacia las personas con discapacidad y que limitan, ¿no?, una adecuada inserción, impiden una adecuada inserción e inclusión social. Y la tercera causa identificada hace referencia a la precariedad institucional en materia de discapacidad, ¿no? Podemos ver aquí las limitaciones en la articulación a nivel intersectorial e intergubernamental, la falta de datos estadísticos sobre personas con discapacidad y la ausencia o la mínima incorporación de la perspectiva de discapacidad en los planes, proyectos, políticas, lo que ocasiona que finalmente estas no permitan el acceso efectivo por parte de la población. Estas causas desarrollan múltiples efectos que nosotros hemos agrupado en 3. Uno vinculado con el derecho al ejercicio de la ciudadanía, donde se encuentra desarrollado el tema de participación en sentido amplio, participación política, participación ciudadana, el ejercicio del derecho a la vida independiente, a la vida en familia, a la vida en comunidad. Tenemos como segundo efecto a la vulnerabilidad social. Digamos, aquí se encuentra contemplado las limitaciones para el acceso al derecho a la recreación, cultura y deporte, el derecho, las limitaciones a vivir en entornos libres de violencia, entornos seguros. Tenemos como el tercer efecto la vulnerabilidad económica, ¿no?, donde debido a diversas situaciones, en realidad lo que
lo que provoca en la persona con discapacidad es que se encuentre mucho más propensa a encontrarse en situación de pobreza. Y bueno, aquí tenemos como eje transversal a la accesibilidad, ¿no? Como principio que debe estar presente para que podamos ejercer, para que las personas con discapacidad podamos ejercer nuestros derechos en igualdad de condiciones. Y como gran efecto, como efecto final de todo de este problema público identificado, tenemos que las personas con discapacidad encuentran un limitado desarrollo, ¿no? Posibilidades limitadas para desarrollarse de manera integral. Esto es el planteamiento de la política, lo que queremos discutir con ustedes, lo que en cada mesa temática se pondrá a debate, porque la política tiene que recoger la realidad de las personas con discapacidad. Nosotros sabemos que son las personas con discapacidad las que mejor conocen de los problemas que enfrentan, de las barreras que están presentes en la sociedad, del entorno, las barreras actitudinales y cuál es la mejor forma para solucionarlos. Y entonces en este camino, este es uno de los espacios de diálogo en los cuales vamos a plantearles la propuesta y esperamos y sabemos que vamos a recoger de ustedes los aportes más valiosos. Eso es gracias. Muchas gracias, Laura. Definitivamente bastante claro los enfoques que tenemos preparados para el día de hoy y todo lo que vamos a conocer es muy necesario e importante que no tan solamente los funcionarios, funcionarias conozcamos este tema de las políticas en materia de discapacidad, sino también la sociedad civil, que bien es cierto, velamos justamente por los derechos de todas las personas a nivel nacional. Vamos a escuchar a continuación sobre el tema de política nacional en discapacidad para el desarrollo como respuesta a los problemas y barreras de discriminación estructural de las personas con discapacidad. Para ello, vamos a escuchar a la consultora internacional experta en capacitación en sensibilización sobre discapacidad, derechos de las personas con discapacidad, integración de la perspectiva de género, liderazgo e igualdad de género. Estamos hablando de la ponente Eliana Rosa Aguilar. Eliana, por favor, nos comenta si es que estamos conectados, si nos escucha. Muy buenos días. Muchas gracias, Freddy. Muchas gracias a CONADIS por este espacio para poder dialogar y conversar sobre un asunto tan urgente y tan necesario. La política nacional sobre las personas con discapacidad es ciertamente una urgencia hace varios años y no solamente desde este mandato legal que existe en la Ley General de la Persona con Discapacidad, que deviene además de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Yo quisiera resaltar algunas palabras que gratamente escucho y que creo que están marcando un cambio en la aproximación pública hacia los asuntos de las personas con discapacidad en el Perú. Lo primero que tiene que ver con la participación y escuchar las voces de las personas con discapacidad, que es algo sobre lo que me gustaría reflexionar en detalle. Y por otro lado, también hablar del lenguaje de las barreras, que creo que marca también un cambio de paradigma en la aproximación que tenemos hacia el problema de la desigualdad estructural, como bien decían, de las personas con discapacidad. Yo he querido dividir mi presentación en algunos puntos relevantes para la reflexión de un espacio tan importante como un foro consultivo para potenciar el desarrollo integral de las personas con discapacidad. Mi presentación se titula La contribución de las personas con discapacidad a la cohesión social hacia una política nacional. He querido además resaltar cómo las personas con discapacidad pueden contribuir a una sociedad más igualitaria, más justa, más inclusiva, a propósito de la gestación de una política nacional que encuentre en las personas precisamente los principales actores y los protagonistas del cambio que queremos ver en la sociedad. He dividido entonces mi presentación en algunos aspectos centrales, pero quería no dejar de lado el aspecto
central en el que se enmarca una política como la que el día de hoy CONADIS está discutiendo, consultando con las personas con discapacidad. Cuando hablamos de las personas con discapacidad a nivel global, nos estamos refiriendo a 1 billón de personas. Esto es 15% de la población mundial, de acuerdo a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud. Esta es más o menos una cifra que se repite a nivel nacional, en diferentes espacios. Pero creo que lo importante de esto es resaltar que las personas con discapacidad, como cualquier ser humano, son un grupo heterogéneo. No son definitivamente homogéneas, y esta diversidad al interior del colectivo de las personas con discapacidad está delimitada también por el género, la etnicidad, el tipo de discapacidad, la edad, la orientación sexual y la posición socioeconómica, entre otros aspectos que además pueden intersectarse unos a otros. Creo que es necesario considerar que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por las Naciones Unidas en el 2006, vigente en el Perú desde el 3 de mayo del 2008, establece los derechos humanos de las personas con discapacidad con más de 180 estados signatarios al día de hoy. Esto es la gran mayoría en el mundo, lo que imprime una urgente necesidad de entender que la Convención es un documento que delinea cuáles son los derechos de las personas con discapacidad y aquel horizonte en donde debemos entender como mandatos de optimización cada uno de los principios y los derechos enumerados en la Convención. Creo que es importante resaltar por qué tenemos una convención específicamente sobre los derechos de las personas con discapacidad en el escenario internacional, sobre todo sabiendo que existen ya múltiples instrumentos de derechos humanos que también hacen mención a las personas con discapacidad, inclusive anteriores a la Convención. Creo que es importante señalar que si bien la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad no crea nuevos derechos para las personas con discapacidad, sí recoge la necesidad de responder a estas necesidades no abordadas en otros instrumentos de derecho internacional y de protección de los derechos humanos para las personas con discapacidad. Y en este aspecto, a mí me gustaría resaltar, cuando hablamos de desigualdad estructural, que estamos hablando de una revolución que va más allá de poner parches, como lo diríamos de repente coloquialmente en el Perú. No se trata de parchar una carretera en donde hay huecos, se trata de volver a hacer esa carretera de modo que esos huecos no permitan o no impidan la participación de las personas con discapacidad. Y algo similar pasa cuando tenemos una convención a nivel internacional que obliga a la mayor cantidad de países y estados en el mundo. Esto significa que la convención viene a ser esa nueva carretera en la que estamos caminando sobre una nueva comprensión de los derechos humanos desde la perspectiva de la experiencia de la discapacidad. Y esto creo que es sumamente importante porque existen derechos como la vida independiente, el derecho a la accesibilidad, el derecho al respeto de la capacidad jurídica, que responden estrictamente a las necesidades de las personas con discapacidad. Entonces, este cambio tiene que ver con un cambio de estructura, en donde el sistema internacional de derechos humanos, o el sistema universal, no acomoda sus propias normas para adaptar, no requiere que las personas con discapacidad se adapten a los instrumentos normativos de protección de los derechos humanos, sino que al contrario, establece un nuevo acuerdo a nivel global que permite desde la experiencia de las personas con discapacidad reformular lo que clásicamente se entendía por los derechos humanos aplicados a las personas con discapacidad. Por ejemplo, el derecho a la educación, que está planteado en diversos instrumentos de derechos humanos, desde la Declaración hasta los DESC. En el caso de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es un derecho a la educación inclusiva.
Entonces, es un derecho que está reformulado específicamente respondiendo a la experiencia de las personas con discapacidad. ¿Por qué creo que esto es importante y es un hito? Y ya pasados 14 años desde la convención, y porque además la convención se gestó desde la experiencia de las personas con discapacidad, y fueron personas con discapacidad las que estuvieron en las negociaciones de esta convención, porque creo que podríamos encontrarnos en un momento similar a nivel nacional en el Perú, en donde estamos volviendo a gestar, volviendo a construir esta carretera por donde transitemos todos, de modo que nadie se quede atrás, de modo que todos participen en este nuevo acuerdo que podría ser una política nacional para la promoción y desarrollo integral de las personas con discapacidad. Indefectiblemente, como sucede en la convención, creo que tal acuerdo, nuevo momento, no puede hacerse sin la participación efectiva y significativa de las personas con discapacidad a lo largo de este proceso. Por eso es que me alegra saber que dentro de las problemáticas identificadas en los diferentes derechos se recogen las necesidades o las voces de las personas con discapacidad a través de una encuesta, y entiendo que habrán muchos más espacios para poder seguir afinando cómo recoger las experiencias, y así como la convención estableció una nueva forma de leer los derechos humanos para las personas con discapacidad, creo que la política puede responder puede brindar respuestas creativas desde la propia experiencia, sobre todo innovadoras de la propia experiencia de la discapacidad. El último aspecto que creo que es súper importante para entender cómo gestar una política nacional sobre los derechos de las personas con discapacidad es este momento que conocemos como el cambio de paradigma entre una transición de entender la discapacidad como una enfermedad o equipararla a incapacidad o invalidez, que pasar a un modelo social de la discapacidad en donde se entiende que la discapacidad no es un asunto individual, ¿no? Es más bien un producto, una construcción social que resulta de la interacción entre la persona con una deficiencia, un impairment, y barreras del entorno, estos baches en la pista, que impiden su participación en igualdad de condiciones. Esto es fundamental para entender cómo formular políticas de discapacidad, porque hasta ahora, ya hasta hace no mucho realmente, cuando teníamos la ley anterior de protección de las personas con discapacidad, se pensaba desde una perspectiva de protección a la persona enferma, pero no se pensaba que esta persona estaba más bien en desventaja a causa de aspectos externos que presentaban obstáculos y barreras para su participación. Entonces, este cambio de paradigma es muy importante porque también establece la metodología de cómo vamos a crear nuevas acciones para la inclusión de las personas con discapacidad. Entonces, lo primero creo que es fundamental, que deviene precisamente del cambio de paradigma del modelo médico que concibe la discapacidad como enfermedad o la equipara enfermedad al modelo social que reconoce la subjetividad y la personalidad de las personas con discapacidad como cualquier otro ser humano. Creo que tiene que ver con la discapacidad como un asunto de interés público, y de ahí el título de mi presentación. Yo creo que es necesario no perder de vista que una política de esta naturaleza lo que va a generar es una apreciación de la diversidad humana en la discapacidad que permitirá a las personas con discapacidad contribuir como cualquier ser humano a la sociedad. Y esto es algo que debe estar definitivamente en el centro de la gestación de una política. Si nosotros no nos preocupamos como sociedad, entonces nuestra sociedad está perdiendo. Un ejemplo muy concreto y quizá más familiar para quienes están en el ámbito público lo ha señalado la Organización Internacional del Trabajo en el 2009. Aquellas sociedades que no tienen programas o no tienen personas con discapacidad en la fuerza laboral, y esto se ha pensado, esta estimación se ha pensado además para los países en desarrollo, los llamados países en desarrollo,
aquellos países que no tienen en su fuerza laboral a personas con discapacidad pierden entre 3 y 7% de su PBI. Eso quiere decir, y seguramente pasará también en el Perú, que el hecho de que tengamos personas con discapacidad fuera del mercado laboral disminuye también nuestra economía, pero también disminuye la calidad de vida a nivel social, a nivel de comunidad. Entonces creo que es necesario relevar desde la comprensión del modelo social de la discapacidad que pues la discapacidad no es un asunto individual, la discapacidad es algo que nos debe importar a todos, y no solamente a CONADIS, no solamente al Ministerio de la Mujer, sino que, y pensando nuevamente en generar respuestas estructurales, creería más bien que es necesario pensar desde dónde en la arquitectura de la gestión pública se puede irradiar a todos los sectores. Es cierto que tener espacios multisectoriales dirigidos por el ente rector es una forma de hacerlo. Sin embargo, quizá es momento de pensar también si esta rectoría sobre la discapacidad, pensando en que es un asunto de interés público, debería estar más ligada de repente a la presidencia del Consejo de Ministros o alguna arquitectura que permita irradiar a toda la gestión pública y transversalizar la perspectiva de discapacidad, que es algo bastante común al incluir la preocupación por las personas con discapacidad. Creo que es importante cuando hablamos de la política entender también las perspectivas cuando hablamos de inclusión versus igualdad, ¿no? Cuando hablamos de inclusión, estamos presumiendo una exclusión previa, que es algo innegable al día de hoy, definitivamente. Pero también es cierto que cuando hablamos de un lenguaje de inclusión, este tiene que hacerse de modo tal que el resultado sea más igualdad, porque más igualdad es un valor colectivo, es un valor público. La inclusión, en cambio, de parte de un espacio de situación de vulnerabilidad que de alguna manera habla de traer de afuera hacia adentro. Y esto creo que es importante en la medida en que entendamos que la participación de las personas con discapacidad debe ser el centro de la creación de una política de discapacidad. Y en este mismo sentido, me parece relevante señalar que es muy bueno escuchar que desde CONADIS está hablando de una co-creación de la política de discapacidad. Creo que es diferente la participación activa de la co-creación, en tanto reconoce la agencia normativa de las personas con discapacidad. Es reconocer que las personas son capaces de poder producir su propia realidad y a propósito de sus propias experiencias. Hay personas que trabajamos e investigamos que somos especialistas, estamos trabajando en este tema, pero los expertos y las expertas siempre serán las personas con discapacidad. De hecho, hasta hace poco, relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, Catalina de Bandas, en su informe del 2016 sobre participación política de las personas con discapacidad, señaló que las políticas que son co-creadas con las personas con discapacidad tienen un alto nivel de apropiación. Esto tiene que ver definitivamente con el hecho de que cuando alguien se siente creador de la política, también la va a suscribir. Y esto además tiene un impacto en una alta posibilidad de éxito en su implementación. Entonces, la participación de las personas con discapacidad, pensando sobre todo en su voz, creo que es indefectiblemente un requisito para que una política de discapacidad adopte la perspectiva de remover causas estructurales de discriminación, ¿no? Legislación y políticas que emergen de las personas con discapacidad, como por ejemplo la propia ley actual que tenemos en este momento, que fue producto de una iniciativa ciudadana que en este momento, de hecho, se encuentra también en discusión, y varias organizaciones de personas con discapacidad se han manifestado sobre lo que sería un cambio a esta legislación
o un reemplazo de esta legislación, que ha sido legislación que provino precisamente de las personas con discapacidad y que en el año 2012 fue adoptada unánimemente por el Congreso. Solamente quisiera resaltar en relación a la participación de las personas con discapacidad y del reconocimiento de su agencia normativa, es el sentido colectivo de la creación de la política, ¿no? Cuando hablamos de co-creación, creo que es importante no perder de vista que el centro, siendo las personas con discapacidad las expertas, creo que se necesita una co-creación con otros actores relevantes para la apropiación precisamente de la política, porque es un aspecto multisectorial, como bien lo vienen abordando hasta ahora. Y en este sentido, creo que es importante que cuando hablamos de respuesta a la discriminación estructural, ya no es suficiente tener medidas reactivas, medidas que reaccionan a la discriminación, medidas que, si bien es cierto, son remedios para la corrección de estos aspectos o la vulneración de derechos, son medidas planteadas hacia el pasado. Es decir, una medida reactiva reacciona cuando la vulneración de la igualdad ya ocurrió. Pues eso es un aspecto, pero no es lo único que se necesita. Al contrario, se necesitan más medidas que promuevan la igualdad, de modo que esta situación de vulneración de la igualdad no suceda. Y esto solamente puede hacerse de forma colectiva, en donde las miradas de todos los actores que van a estar, no solamente desde la gestación de la política, sino más adelante en su implementación, es importante. Creo además que inclusive si uno quisiera pensar en cómo se emite la propia voz, y por eso es que he señalado en esta presentación la importancia de la voz, de escuchar la voz de las personas con discapacidad, cualquiera sea el medio mediante el cual esta voz se proyecta. Creo que es relevante recordar que para que uno mismo pueda emitir una voz en el cuerpo, múltiples músculos, órganos se activan, y es la única forma de que esta voz se proyecte hacia afuera. Y sucede lo mismo en el caso de pensar en la participación de forma colectiva. Se necesita que más de un actor esté involucrado en la gestación de una política de modo que pueda proyectarse hacia adelante. No voy a detenerme mucho en las causas estructurales porque creo que esto se va a abordar adelante, pero creo que es relevante también leer desde esta perspectiva de una política que genere más igualdad, cómo se están delimitando estas causas estructurales, de dónde provienen, cómo se lograron identificar. Creo que es importante que esto sea, entiendo que ha habido una encuesta y que creo que es importante, sobre todo la transparencia en el momento de la gestación. Creo que seguramente más de una persona con discapacidad estará de acuerdo que esas son causas que impiden su participación en la sociedad, como el limitado acceso a servicios que garanticen el ejercicio de sus derechos, prejuicios y estereotipos en la sociedad hacia las personas con discapacidad y una precaria institucionalidad pública en materia de discapacidad. Sin embargo, que creo que para no olvidar el cambio de paradigma, es importante que cuando se habla de limitado acceso a los servicios que garantizan el ejercicio de sus derechos, por ejemplo, saber en dónde está el énfasis cuando hablamos del acceso a servicios, en el proveedor o la persona que se acerca a los servicios. Porque si hablamos del proveedor, estamos hablando de todos los servicios públicos, seguramente también privados, que impactan o no, o que llegan o no a las personas con discapacidad, o es al revés, o es la persona con discapacidad que llega o no a los servicios. Quizás una combinación de ambos. Lo cierto es que para aplicar el modelo social es importante considerar no tanto a la persona en su situación individual acercándose o aproximando a servicios, sino en qué medida los servicios están construidos o diseñados para que las personas con discapacidad se acerquen a estos. Los servicios tienen características de accesibilidad, han considerado algún tipo de adaptación si una persona los necesita, servicios
de empleo, servicios de asistencia frente a violencia de género. Entiendo que hay algunas iniciativas ya en este aspecto, pero quisiera resaltar que es importante que esta idea de no pensar la discapacidad como un asunto individual, sino como uno público, necesariamente pasa por la reflexión sobre cómo planteamos estas causas. Creo que los prejuicios y los estereotipos en la sociedad hacia las personas con discapacidad, sobre todo en relación a la consolidación de miradas capacitistas, está largamente extendida y que creo que como sociedad participamos todos en mayor o menor medida de estos prejuicios. La pregunta es aquí también, ¿qué hacemos para derribar estos prejuicios, transformar estos prejuicios y sobre todo cómo hacemos para desenraigarlos de la sociedad y también de las propias personas con discapacidad? Creo que es importante también abordarlo de forma clara con las personas con discapacidad y sus representantes. Bien. Creo, a propósito de lo que resaltaba en relación al lenguaje de las barreras, creo que es importante y es una contribución definitivamente del modelo social que pensemos en cómo las barreras son obstáculos para que las personas con discapacidad participen en igualdad de condiciones y ejercen derechos como cualquier otro ciudadano, como cualquier otra ciudadana, como cualquier persona. Creo que si bien es una contribución metodológica, es decir, permite abordar problemas y permite dar líneas de solución, creo que también es importante saber que se necesita más allá, se necesita un esfuerzo mayor a la sola identificación de las barreras. Sin embargo, es un primer paso. Porque las barreras, al crearse de forma colectiva, creo que también deben abordarse las formas de enfrentar estas barreras de forma colectiva. Porque el status quo de la discriminación estructural, precisamente, lo que hace es, si lo viéramos gráficamente, como una persona con discapacidad está intentando eliminar o franquear diversas barreras, y lo hace la persona sola. La diferencia de una política debería ser que estas barreras puedan eliminarse, reducirse, transformarse, es mi propuesta, pero ya no a partir de la interacción entre la persona sola, porque aquí es donde es necesario identificar y reconocer cómo se han creado las barreras. En un estudio que la OIT debe haber publicado ya hace muy poco sobre las barreras de acceso al empleo para las personas con discapacidad, hemos podido ver cómo la gestación o la configuración de las barreras es mucho más compleja que pensar en barreras de acceso o pensar en barreras de comunicación, porque deviene de la experiencia de las personas y también en la configuración de múltiples espacios de opresión que ya existen. Y además que las personas con discapacidad, como lo dije al inicio, no solamente tienen una identidad relacionada a la discapacidad, sino también son mujeres, también han nacido en un ámbito urbano, en un ámbito rural, en una condición socioeconómica A o B o C o D, Y o Z, y creo que todo esto moldea también la experiencia de las barreras. Entonces, si bien la identificación de las barreras es importante, yo quisiera aquí llamar a la reflexión sobre la necesidad de buscar formas de cómo transformar estas barreras de manera colectiva, porque las barreras se han creado de forma colectiva. En este estudio que mencionaba, realizado para la OIT, en el contexto del programa de acceso al empleo decente para personas con discapacidad en el Perú, del Sistema de Naciones Unidas, se identificaron 8 barreras para el acceso al empleo para las personas con discapacidad, 8 tipos de barreras, y además se identificaba cómo las mujeres experimentan estas barreras de forma diferenciada. Esto quiere decir que si nos ponemos a investigar en las barreras, que creo es importante, que es un punto relevante, podríamos pasarnos mucho tiempo hablando de los obstáculos, pero no de las soluciones. Entonces creo que así como las barreras existen, también existen lo que serían los facilitadores. Porque este esquema en el que mencionaban, donde una persona está franqueando, pasando, eliminando, bypaseando barreras todo el tiempo, ya ha generado
estrategias para enfrentarse a estas barreras y las ha generado individualmente en base a redes de apoyo comunitario, pero ya existen. Entonces, creo que es necesario tener un balance entre tanto las barreras como los facilitadores. Y para eso se necesita la participación colectiva, la gestación colectiva de respuestas que transformen estas barreras, porque creo que es necesario reconocer también que las barreras en su gestación colectiva son una fuerza, es una energía que hay que aprovechar de otra manera, ¿no? Hay que gestionar para convertirlas en oportunidades de inclusión efectiva y con dignidad para las personas con discapacidad. Creo, y en línea de lo señalado antes, solo un aspecto adicional, es que una de las barreras encontradas en este estudio al que hice mención tenía que ver con la coexistencia del modelo social y del modelo médico. Porque podemos estar hablando aquí del modelo social y en la investigación, creo que esto se viene abordando en diversos aspectos y es un aspecto muy positivo para avanzar la investigación sobre la inclusión de los derechos de las personas con discapacidad. Pero lo cierto es que a nivel público coexiste este modelo médico que está bien identificado en la causa estructural como prejuicios y estereotipos. Entonces, existen estos dos modelos coexistiendo, uno en la parte normativa y otro en la parte práctica. Por eso veo también bastante positivo que la política proponga que todos los funcionarios en el servicio público tengan una formación mínima sobre igualdad e inclusión de las personas con discapacidad, que eso afecta desde la persona que recibe a una persona con discapacidad a la entrada de un edificio público y de repente le habla al familiar y no a la persona, desconociendo e invisibilizando a la persona con discapacidad, hasta la decisión de adoptar una política, un protocolo que tenga todavía o que refuerce prejuicios, estereotipos capacitistas sobre las personas con discapacidad. Por eso que veo necesaria esta idea de generar o gestar colectivamente respuestas que transformen estas barreras en oportunidades de inclusión. Pues, para terminar, quisiera dejar algunas reflexiones sobre lo que he denominado capas aún invisibles de interseccionalidad. Creo que sobre esto aún tenemos poca evidencia en el Perú. Existe, en el caso de las mujeres con discapacidad, una visión social de ellas como más débiles que los hombres o que están en mayor vulnerabilidad. Esta visión impacta en mayor cuidado, una mayor intensidad de cuidado familiar, que puede convertirse luego en sobreprotección, pero al mismo tiempo de sobreprotección puede fluctuar con el abandono en el sentido de tener menores recursos para la protección o la identificación de actos de violencia. Hay mayor exposición a la restricción de la autonomía para participar en el espacio público, porque las mujeres con discapacidad experimentan diversas capas de opresión, no solamente por tener discapacidad, pero también por ser mujeres. Están también regidas bajo esquemas patriarcales en donde las mujeres están destinadas a determinados roles, tanto en el hogar como en el trabajo, algunos tipos de puestos, algunos intereses educativos, y esto se sigue reproduciendo. Fue Amartya Sen quien decía que la identidad de las personas no es un cajón en donde uno sea únicamente persona con discapacidad, por ejemplo, o donde yo me identifique únicamente como mujer peruana, como mujer latinoamericana, sino que existen diferentes capas de la identidad y que creo que es necesario que estas capas que aún están bastante invisibilizadas en el Perú puedan de alguna manera reflejarse o tener una llave que permita abrirse en la política. Lo mismo sobre niñas, niños y adolescentes con discapacidad. La Defensoría del Pueblo ciertamente ha venido trabajando en esta línea. Tenemos mucho menos en el Perú sobre la identidad étnica de las personas con discapacidad, personas indígenas o afrodescendientes con discapacidad. Sobre la orientación sexual de las personas con discapacidad, en qué medida existe un espacio público amplio, lo suficientemente abierto para que las personas con discapacidad se sientan en la libertad de ejercer su orientación sexual, su identidad sexual como mejor les parezca.
Y finalmente, las personas migrantes y refugiadas con discapacidad, que hoy en día, como está el escenario además en Latinoamérica, es innegable que otros espacios de, otras situaciones de vulnerabilidad existen cuando se superponen o se pone una condición o una identidad sobre la otra. Yo quisiera cerrar con algunas recomendaciones para la política, pero para también esta sesión de consulta. Pues lo primero que resalté aquí, de hecho, es nada sobre nosotras sin nosotras, porque quise hacer el ejercicio de ponerlo en femenino en vez de masculino, que creo ha sido lo predominante. Pero en el fondo lo que busco es promover y empoderar liderazgos diversos, no solamente femeninos, juventudes, también los niños, niñas, adolescentes, el movimiento social de las personas con discapacidad, creo que es necesario. A nivel de Naciones Unidas se viene trabajando lo que se conoce como el Twin Track Approach o el enfoque de doble vía en las políticas de discapacidad, en donde se tienen medidas transversales para incorporar la perspectiva de discapacidad a lo largo de los programas, planes, políticas, pero también se tienen programas y políticas específicas como lo es la política de discapacidad. Creo que es necesario considerar que la única forma de tener un éxito para poder enfrentarnos a desigualdad estructural es tener ambas aproximaciones corriendo al mismo tiempo. Se necesita tanto medidas específicas como la política de discapacidad, pero que esta política tenga la vocación de irradiar, no solamente, que no solamente se vea, vamos a ver dónde se protegen los derechos de las personas con discapacidad en la política de discapacidad, sino que también esto, por ejemplo, en lo que corresponde a empleo, se pueda reflejar en la política nacional de empleo, que recoja las recomendaciones de la política de discapacidad. Creo que es necesario que los mecanismos de coordinación y diálogo con las personas con discapacidad en el contexto de la gestación e implementación de una política sean permanentes y que no respondan únicamente a mecanismos de consulta, que es indispensable, pero que sean espacios permanentes. Creo que es necesario también monitorear los compromisos institucionales, tanto sectoriales e intersectoriales, mediante instrumentos eficientes como indicadores de gestión, rendición de cuentas y también transparencia. Finalmente, quisiera decir que las políticas de discapacidad, hoy más que nunca, tienen que estar basadas en la evidencia, tienen que tener en cuenta, evidentemente, la voz de la persona con discapacidad como el centro. Sin embargo, creo que es necesario echar mano de lo que ya existe, no solamente impulsar la generación de evidencia y no solo estadística. Yo creo que es necesario, más en línea con el modelo social, que la voz de las personas con discapacidad se recoge desde sus propias experiencias a través de otros mecanismos de investigación participativos. Hoy en día existen técnicas de investigación cualitativa, también cuantitativa, que se realizan con las personas con discapacidad y se co-crean con las personas con discapacidad. Y creo que esto es necesario. Felizmente en el Perú se está gestando más investigación, lo cual es importante, pero que aún no es suficiente. Impulsar la generación de evidencia de acciones que promueven igualdad y también emplear la evidencia ya existente. Existe investigaciones desde la sociedad civil y por supuesto de la academia, que entiendo es la presentación a continuación. Pues esas son las reflexiones que quería compartir el día de hoy. Deseo que tengan una jornada provechosa y les agradezco por el espacio y el tiempo. Gracias. Muchas gracias. Realmente interesante, Eliana Rosa Aguilar, y definitivamente nos quedamos con varios mensajes, ¿no? Y uno de ellos es justamente derribar esas brechas que todavía están encontrando las personas con discapacidad en diferentes espacios. Se ha comentado el tema de las mujeres, también de los niños, niñas, adolescentes con discapacidad y cómo es que siguen enfrentando estas barreras y hay que romper esas capas que bien lo mencionó. Pero antes vamos a escuchar las palabras del ponente Jonathan Clausen. Él es economista, egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene una maestría en Economía y una maestría en Desarrollo Humano, ambas por la PUC, y es candidato a doctor en Desarrollo Internacional por la Universidad de Bath en el Reino Unido.
Actualmente se desempeña como profesor de planta del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Adelante, vamos a escucharlo a Jonathan Clausen, por favor. Jonathan, ¿nos escuchas? ¿Estás enlazado? Sí, ¿qué tal? Buenos días, Freddy. No sé si me escuchan. Creo que sí. De ser el caso, me permiten, por favor, que yo comparta mi pantalla para poder mostrarles mi presentación. Claro que sí, Jonathan. A ver, denme Ahí un estamos segundo. observando y te escuchamos fuerte y claro. Adelante. Ok, no sé si pueden ver mi presentación aquí, me parece que sí. Sí, se ve perfectamente. Okay. Perfecto, gracias, Freddy. Quiero agradecer nuevamente, como lo han hecho los otros ponentes, al CONADIS por la invitación a participar en este foro consultivo, y en particular quiero agradecer además a Juan Carlos y a Nancy Rivera por sus gestiones, además, para que esto sea posible hoy. Yo lo que voy a presentar está muy centrado en algo que ya nos había mencionado en su presentación anterior, que tiene que ver con la evidencia y además desde una lógica orientada a la forma en la que funcionan las cosas en el sector público peruano actualmente, ¿sí? Es decir, no solamente hablar de la evidencia en términos de lo que podemos encontrar a partir de la implementación de medición, indicadores, etcétera, sino además en qué forma esta evidencia, esta información puede ser utilizada de manera efectiva, concreta, directa, para la política pública, en particular en este caso la política que tiene que ver con la inclusión de las personas con discapacidad y su desarrollo integral. En el Instituto de Desarrollo Humano de América Latina de la PUC, el IDAL de la PUC, tenemos una línea de investigación que está relacionada al bienestar multidimensional y las políticas públicas, y esta investigación que voy a presentar se enmarca precisamente en esa línea de investigación. Esta es parte de un proyecto de investigación más grande que tuvo 3 componentes, uno de ellos liderado por Silvana Vargas, otro que estuvo liderado por mí, que trabajé junto con Nicolás Barrantes, y finalmente un tercer componente que estuvo liderado por Norma Correa. Yo lo que voy a hacer hoy es presentarles este segundo componente, que tiene que ver con la implementación de una medida de pobreza multidimensional para grupos específicos, en particular en este caso para el grupo de las personas con discapacidad en el caso peruano. Esta es una investigación que ha sido recientemente publicada en su versión en inglés en el Journal of Human Development and Capabilities, y que yo y que escribí junto con Nicolás Barrantes, también profesor del Departamento de Economía de la PUC e investigador del IDAL. Y voy a intentar hacerlo además en un plazo no mayor a 20 minutos de esta presentación, para no tomar más tiempo de las actividades adicionales del foro. Y bueno, con lo que me gustaría empezar es acerca de los modelos, es decir, en qué se enmarca esta investigación, cuál es la aproximación que el IDAL de la PUC tiene al tema de las personas con discapacidad, al tema de la discapacidad. Si bien es cierto, en la literatura internacional, los modelos médicos y los modelos sociales, digamos, aparecen como preponderantes, lo cierto es que el estado del arte o la frontera de la investigación sobre temas de discapacidad ha avanzado más en el pasado reciente. En el año 2018, Sophie Mitra, que es una especialista de la Universidad de Fordham sobre temas de discapacidad, publicó este libro que está allí, que es el Disability Health and Human Development Model, que básicamente lo que propone es un modelo alternativo para aproximarse a la discapacidad que va más allá del modelo médico, pero también más allá del modelo social, y que está centrada en la importancia del bienestar multidimensional de las personas con discapacidad. La preocupación, evidentemente, por la situación de las personas en discapacidad se enmarca además en los compromisos que el Estado peruano y otros países de ingresos bajos y medios han adoptado como parte de la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el Objetivo 1, que tiene que ver con la erradicación de la pobreza en todas sus formas, y de manera muy específica con la meta 1.2, que implica la erradicación de la pobreza en todas sus dimensiones, más allá del ingreso, para todos los grupos de la población.
las Naciones Unidas, como parte de esta agenda de los ODS, invita, llama a los gobiernos y a las entidades de la cooperación internacional a fijarse en la situación particular de aquellos grupos que enfrentan ciertas circunstancias de desventaja, que han sido históricamente excluidos y que por tanto deberían ser tomados en cuenta de manera prioritaria con el fin de que nadie se quede atrás en el proceso de desarrollo. Entre estos grupos particulares destaca el grupo de las personas con discapacidad, que como se mencionó previamente también es un grupo diverso, un grupo que no es para nada homogéneo, y atendiendo a esa heterogeneidad es que consideramos en el IDAL que un enfoque basado en una aproximación de desarrollo humano integral, basada en el enfoque de las capacidades de Amartya Sen, que da cuenta, no solo, o sea, se enfoca principalmente en incorporar la diversidad humana, la pluralidad de lo que las personas pueden ser y hacer, y está centrada en eso, no en aquello que las personas deberían poder o aquello que las personas deberían tener, sino en lo que efectivamente son libres para hacer y hacer como parte de sus vidas y que configuran, digamos, un escenario en que son capaces de llevar vidas dignas y significativas. La literatura internacional sobre el tema de pobreza y discapacidad es extensa. Sin embargo, ha estado fundamentalmente centrada en los estudios de pobreza monetaria, es decir, de pobreza de ingresos y la situación de discapacidad. Sin embargo, ya es un consenso actualmente que la pobreza es mucho más falta de ingresos, que la pobreza es un fenómeno multidimensional que incorpora muchas dimensiones no monetarias, y esto además ha sido recogido también como parte de la agenda de los ODS, como digo, en el ODS 1.2. Entonces ha surgido en los años recientes una literatura relativamente nueva sobre pobreza multidimensional no monetaria y personas con discapacidad. Pero esta literatura se ha enfocado básicamente en dos cosas. La primera es en realizar comparaciones entre la situación de pobreza multidimensional en personas que tienen algún tipo de discapacidad y personas que no tienen discapacidad. Y la evidencia que encuentran de manera sistemática es que los grupos de personas con discapacidad son o están en una situación de pobreza multidimensional mayor que aquellas personas que no tienen discapacidad o que no tienen una discapacidad. Sin embargo, esta literatura, si bien es importante, es relevante porque muestra que incluyendo dimensiones no monetarias de la pobreza, las personas con discapacidad en países de ingresos bajos y medios se encuentran también en una situación de desventaja, tiene una limitación, que es que en la necesidad de comparar personas con y sin discapacidad, no incorporan indicadores ni dimensiones que son particularmente relevantes o que dan cuenta de privaciones particularmente relevantes a las que se encuentran expuestas las personas con diferentes tipos de discapacidad. Por eso, este estudio lo que buscó hacer es construir una medida de pobreza multidimensional específica para reflejar ese tipo de privaciones a las que las personas con discapacidad se encuentran particularmente expuestas. Y de esa manera, nosotros no pretendemos comparar con las personas que no tienen discapacidad, sino mirar al interior del grupo de las personas con discapacidad, construyendo una medida que sea a la vez comprensiva, es decir, que incorpore una serie de aspectos que son relevantes para las personas con discapacidad, una medida que nos permita observar la situación de subgrupos dentro de las personas con discapacidad con el fin de identificar potenciales patrones de desventaja interseccionales, y además una medida que sea relevante desde el punto de vista de política, que sea policy relevant, que nos parecía otra característica deseable y que se orienta con los objetivos de este foro de consulta. Aquí detallo cuáles fueron las bases de datos o la base de datos que se utilizó para realizar esta investigación. En Perú hay una falta de datos crónica sobre las personas con discapacidad. Es algo que creo que la política en alianza, la política que se está preparando, debería enfrentar en alianza con instituciones públicas como el INEI, como el CONCITEC. Pero lo cierto es que en el Perú tenemos una carencia importante de información sobre personas con discapacidad.
La ENEDIS, que fue la encuesta nacional especializada en personas con discapacidad que se realizó en 2012, debió replicarse en años posteriores, sin embargo, eso no ha ocurrido, y por tanto es la fuente de información, digamos, más actual con la que se cuenta, a pesar de que es, de cierta medida, un poco antigua, pero a su vez es la más comprensiva que tenemos y que nos permite tener una mirada, al menos de una cota, digamos, inferior de la situación de la pobreza multidimensional de las personas con discapacidad. La ENEDIS, que fue una encuesta que, como toda encuesta, tiene limitaciones, se aplicó o da información sobre alrededor de 22.000 hogares a nivel de todo el Perú, es una encuesta muy grande, y una encuesta que tiene una representatividad importante a nivel no solamente nacional, sino regional, subnacional y por subgrupos dentro de la población con discapacidad, que es una característica muy importante para poder explorar patrones de desventaja interseccional en las personas con discapacidad. La medida que nosotros diseñamos está compuesta por 8 dimensiones, la cual se operacionalizó utilizando un total de 20 indicadores. Y nosotros escogimos estas dimensiones y estos indicadores a partir de una serie de decisiones normativas que se basaron en 3 fuentes de justificación. La primera fue la teoría, es decir, acudimos a una teoría que es la teoría sobre la justicia social básica, basada en el enfoque de las capacidades, propuesta por Martha Nussbaum en el año 2010, digamos que se expresa en esta lista de 10 capacidades centrales que ella propone como elementos fundamentales de una teoría de la justicia social básica y componentes centrales de la dignidad humana. Pero también incorporamos información que refleja el consenso nacional e internacional, como la ley peruana de las personas con discapacidad y también la Convención para los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ya ha sido mencionada previamente. Y además incorporamos un componente adicional que tiene que ver con la primera etapa de este proyecto de investigación que mencioné, que fue la realización de procesos participativos con presencia y con digamos, la participación de personas con discapacidad, que fue realizado por Silvana Vargas y Alexis Azorza en distintas partes del Perú, ¿sí? Como por ejemplo Tumbes, Ayacucho y Lima. Nosotros lo que hicimos a partir de esta fuente plural, digamos, de justificación fue proponer una medida, como digo, que tiene 8 dimensiones y 20 indicadores. Las dimensiones que incluimos son las que pueden observar aquí en la tabla 1, que tienen que ver con una atención de salud en general y atención de salud específica para temas relacionados a la discapacidad, ¿no? Por ejemplo, la dimensión de salud tiene un indicador que tiene que ver con atención médica que no está relacionada directamente a la discapacidad y a poseer o tener acceso a un seguro de salud, pero la segunda dimensión tiene indicadores que se refieren a la atención médica, que ahí hay un typo, debería ser que sí están relacionadas a una discapacidad, es decir, si la persona, por ejemplo, sufrió algún síntoma, enfermedad, accidente, etcétera, relacionado a la situación de discapacidad que la persona tiene, pero no pudo acceder a atención médica debido a razones que reflejan exclusión o falta de oportunidades, como por ejemplo, personas que responden que no pudieron acceder a atención médica porque el centro médico queda muy lejos, porque no tienen dinero, porque sufren discriminación, maltrato, etc. Y otro indicador además relacionado a aquellas personas que requiriendo un tratamiento relacionado a la discapacidad que tienen, no tienen acceso a ese tratamiento. Luego incorporamos otra dimensión de educación, trabajo y jubilación o retiro, que tiene que ver con, por un lado, indicadores más tradicionales de asistencia, retraso y logro educativo, pero, y es este sobre el que me gustaría enfocarme más, un indicador de educación adaptada a empleo y pensiones, que toma en cuenta, por ejemplo, si para el caso de las personas de 6 y 20 años, si en centros educativos no hay profesores especializados para, digamos, llevar a cabo o prestar servicios educativos adaptados a los diferentes tipos de discapacidad, o si las condiciones del centro educativo no están adaptados a la categoría específica de discapacidad que las personas tienen.
Luego, para otro rango etario, incluye información de empleo y de desempleo, y finalmente para las personas que están en edad de jubilación, el acceso a jubilación o a pensión, sea contributiva o no contributiva. También incorporamos una dimensión relacionada a la vivienda, que tiene 3 indicadores relacionados a los materiales de la vivienda, al hacinamiento, la seguridad en tenencia. No pudimos incorporar indicadores de accesibilidad dentro de la vivienda porque no existía información de esa naturaleza en la encuesta. Incorporamos otra dimensión de acceso a servicios básicos como agua, saneamiento, la utilización de combustibles contaminantes para cocinar y el acceso a electricidad. Otra dimensión relacionada a la información y la comunicación, que básicamente tiene que ver con el acceso a tecnologías de información y el acceso a tecnologías de comunicación. Una dimensión muy importante, que es una dimensión de conectividad social, con 3 indicadores. Un primer indicador relacionado al apoyo, que muestra que una persona tiene privación si es que la persona con discapacidad afirma que no tiene ningún tipo de apoyo que le ayude a superar las limitaciones que padece o que enfrenta debido a la discapacidad. Un indicador de discriminación en la que las personas sufren privación si han sido tratadas de manera, entre comillas, diferente, que es tal cual se encuentra en la pregunta de la encuesta, debido a la discapacidad, o si es que la familia o la propia familia de la persona con discapacidad o la familia de la pareja de la persona con discapacidad se han manifestado en contra de la relación de pareja en la que se encuentra o en la que se encontró, ¿no? Es que es otro indicador también importante y que muchas veces no se toma en cuenta, digamos, en la evaluación del bienestar de las personas con discapacidad, la capacidad de las personas para entablar relaciones de pareja con otras personas. Y finalmente un tercer indicador que tiene que ver con la conectividad de las personas con el Estado, que es el acceso a un certificado de discapacidad emitido por el Ministerio de Salud. La última dimensión en la que me voy a enfocar tiene que ver con una dimensión de movilidad, pero que no está únicamente relacionada a las discapacidades de movilidad, sino que en general tiene que ver con, por ejemplo, si es que una persona que tiene discapacidades visuales o de movilidad necesita ayuda para moverse, pero no tiene acceso a ayuda o a, digamos, herramientas que les permitan, aparatos que les permitan moverse en este caso, o si es que tiene ayuda, pero la persona considera que es una ayuda inadecuada o insuficiente. Luego, otro indicador que es si es que la persona tiene dificultades para utilizar todo tipo de transporte disponible o no hay servicios de transporte disponible en el área en la que vive, o si la persona tiene limitaciones de movilidad, ya sea en el hogar, en el centro educativo, en el trabajo, o no puede desplazarse a ningún lado. Y finalmente un indicador muy importante que es un indicador de ocio, en el que una persona sufre una privación si es que dedica todo su tiempo al cuidado de otra persona con discapacidad o si es que simplemente no realiza ningún tipo de actividad recreativa en el tiempo libre que tiene la persona. Entonces, una vez presentada o explicado, digamos, la estructura amplia, como ven, comprensiva, de este indicador que nosotros diseñamos, me gustaría centrarme rápidamente en los resultados de pobreza multidimensional. Nosotros probamos con distintas configuraciones de ese indicador, es decir, identificamos, recuerden que era un indicador que incorporaba 8 dimensiones, entonces probamos con distintos tipos de lo que se denomina en la literatura umbrales de pobreza multidimensional, que no es otra cosa que en cuántas dimensiones tienes que padecer carencias para ser considerado multidimensionalmente pobre. Entonces aquí solamente voy a mostrar 3, que son personas que son consideradas en pobreza multidimensional si tomamos un criterio en el que tienes que tener al menos 2 de 8 carencias para ser considerado pobre, 3 de 8 carencias o 4 de 8 carencias, que sería un estándar muy alto, ¿no? Es decir, padecer privaciones o carencias en la mitad del total de dimensiones. Independientemente del punto de corte que nosotros tomemos, encontramos unos patrones bastante marcados, donde hay, por un lado, una situación en la que las personas con discapacidad que viven en el medio rural tienen niveles de privación o de pobreza multidimensional
más altos que aquellas que viven en las áreas urbanas. Por otro lado, que las mujeres presentan niveles o tasas de pobreza multidimensional más altas que los hombres, que las personas que pertenecen a pueblos indígenas se encuentran en una mayor situación de pobreza multidimensional que aquellas que no pertenecen a pueblos indígenas. Y además, y aquí podemos observar esta idea de patrones de desventaja interseccional, encontramos que el subgrupo dentro de las personas con discapacidad en el Perú, que de acuerdo a esta información padecen la mayor proporción o que tienen la mayor incidencia de pobreza multidimensional, son precisamente las mujeres rurales que pertenecen a pueblos originarios, indígenas, y que tienen discapacidad. Que en el caso, por ejemplo, de este estándar del 3/8, en el que basta que una persona tenga 3 de 8 privaciones para ser considerada multidimensionalmente pobre, tiene una tasa de pobreza de alrededor del 88%. Es decir, el 88% de las mujeres rurales pertenecientes a pueblos indígenas con discapacidad sufren, digamos, privaciones en por lo menos 3 de 8 de las dimensiones que antes he presentado en el cuadro. Voy a pasar rápidamente a mostrar otro tipo de resultados que tiene que ver con la correlación que existe entre la severidad de la discapacidad y la pobreza multidimensional. Vemos que también con este estándar de 3 de 8, vemos que hay una asociación positiva entre tener una discapacidad más severa con padecer mayores tasas de pobreza multidimensional. Y asimismo también vemos que existe algunas categorías de discapacidad que tienen mayores tasas de recuento, mayores tasas de pobreza multidimensional, como es el caso de las personas que padecen, que tienen discapacidades de comunicación. Sin embargo, se mantiene relativamente estable alrededor de otro tipo de categorías de discapacidad, como movilidad, discapacidades visuales, auditivas o cognitivas. Esto de aquí, también estos mapas que voy a mostrar aquí, lo que nos muestran es la distribución espacial de la pobreza multidimensional en las personas con discapacidad, de acuerdo a este indicador que muestra que las áreas los departamentos del Perú que concentran los mayores niveles de pobreza multidimensional, en este caso son el caso de Puno, el caso de Huancavelica. Si ustedes ven, pueden ver ahí un patrón, además, de alguna manera como regional, es decir, donde la costa tiene menores niveles versus la sierra y la selva, que tiene los departamentos de la sierra y de la selva que tienen tasas de pobreza multidimensional más altas. Luego, y esto también me parece muy importante, es lo que hicimos fue explorar en qué medida las personas de ciertos subgrupos estaban sobre representadas dentro de aquellas personas que eran pobres multidimensionales. Entonces, por ejemplo, en el caso de la división urbano-rural, si bien es cierto, solamente el 22.6% de personas que viven en el medio rural corresponden al total de las personas con discapacidad, es decir, solamente el 22.6% de personas con discapacidad viven en el medio rural. La pobreza o la contribución de este grupo de personas con discapacidad en el medio rural a la pobreza multidimensional es del 50%. Es decir, es mucho mayor al porcentaje de la población que representa. Es decir, están sobre representados dentro del grupo de personas con discapacidad en pobreza multidimensional. Algo similar se aprecia en el caso de las mujeres, aunque la sobrerepresentación es un poco menor que en el caso de la comparación urbano-rural, y también los pueblos originarios o las personas con discapacidad que pertenecen a pueblos indígenas se encuentran sobre representadas dentro del grupo de personas con discapacidad. Finalmente, para ir cerrando, me gustaría además mostrar cuáles son las dimensiones que contribuyen más a la pobreza multidimensional de estas personas. Voy a centrarme solamente en el caso nacional por tema de tiempo, pero
podemos ver la contribución de las distintas dimensiones para los distintos subgrupos de los que a los que he hecho referencia. Y entonces vemos que, por ejemplo, dimensiones como la de actividades diarias básicas o conectividad social o acceso a información y comunicación o educación, trabajo y jubilación son de las dimensiones que contribuyen más a la pobreza multidimensional. Y eso es importante porque son precisamente aquellas dimensiones que incorporan indicadores que han sido adaptados para reflejar aspectos particulares de las privaciones a las que se encuentran expuestas las personas con discapacidad en el Perú. Cierro con algunas conclusiones. Son, como mencioné hace un segundo, aquellas dimensiones que han sido específicamente adaptadas para las personas con discapacidad, aquellas que contribuyen más a la pobreza multidimensional, lo cual aboga por tener esas medidas que van más allá del ingreso y que son medidas que lo que hacen es reflejar aspectos relevantes de la vida diaria de las personas con discapacidad. Luego podemos identificar patrones claros de desventaja que colocan a las poblaciones con discapacidad rurales, indígenas y a las mujeres en una peor situación de pobreza multidimensional. Y además, y aquí tiene que ver el tema de la desventaja o los patrones de desventaja interseccional, que son las mujeres rurales indígenas con discapacidad, aquellas que tienen una tasa de pobreza multidimensional más alta independientemente del criterio o del punto de corte de pobreza multidimensional que adoptemos, ¿no? ¿Qué cosa nos dice esto desde el punto de vista de política? Que lo cierto es que si lo que busca es erradicar estas privaciones al bienestar, digamos, de las personas con discapacidad, en el caso peruano, va a ser importante crear políticas de protección social específicas o específicamente, digamos, centradas en la discapacidad, enfocadas en los grupos que viven en mayor pobreza multidimensional, de acuerdo a lo que he mostrado previamente en los resultados, y que además complementen a otras políticas que ya incorporan ajustes razonables y que están orientadas a las personas con discapacidad. Si bien es cierto, las políticas, por ejemplo, de transferencias que realiza el MIS, como por ejemplo el programa Contigo, son importantes y que están centradas en el ámbito de la pobreza monetaria, lo cierto es que hay un espacio mucho más grande y que tiene que ver con otros aspectos que no se transan en el mercado, que no se compran y no se venden en el mercado y que requerirían una acción mucho más específica y comprensiva de política. El contar con ese tipo de métricas es importante por varios motivos. El primero, porque nos permite fijar metas claras y concretas de la política. Es algo muy importante para la rendición de cuentas. Y además que son metas que tienen que ver directamente con lo que las personas son capaces de hacer y de ser, y no solamente con indicadores de gestión. Eso por un lado. Por otro lado, al hablar de pobreza multidimensional y de metas de reducción de pobreza multidimensional en personas con discapacidad, estamos hablando de un compromiso intersectorial, porque ciertamente las diferentes privaciones que contribuyen a la pobreza tienen que ver con acciones que realizan distintos sectores y distintos niveles de gobierno. Entonces, la única forma de que esta situación mejore es que estas políticas o que esos actores de política actúen de manera articulada y de manera coordinada. De otro modo, la reducción de la pobreza multidimensional en este grupo de población no será posible. Y finalmente, me parece que un elemento adicional es que nos permite tener un lenguaje que dialoga con otros actores muy importantes de la política pública, en el caso peruano, como son, por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas, como son, por ejemplo, el MIDIS, como son, por ejemplo, la PCM, u otros actores importantes, y además estar alineados con la agenda de la erradicación de la pobreza en todas sus formas, a la cual el Perú se ha comprometido como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Muy bien, les agradezco mucho por su atención, les pido disculpas porque me he extendido un poco del tiempo, y gracias nuevamente a Juan Carlos y al CONADIS por la invitación. Gracias. Muchas gracias a ti, Jonathan Clausen, por estar con nosotros en esta primera parte
de la plenaria de este importante foro que estamos llevando. Gobierno del Perú. El Perú primero.